Carrión, jefe de la división de la Universidad Abierta. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia intitulada Las migraciones centroamericanas y su paso por México, de la doctora María Guadalupe Guerrero Verano, de la cual me voy a permitir leer una breve reseña. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho en el Sistema de Universidad Abierta, ambas de la UNAM. Maestra en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero y doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional del Estado de Hidalgo y como profesora de Derechos Humanos y Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la UNAM en el Sistema Abierto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, docente certificada en Derechos Humanos por la CETEC, y entre sus publicaciones se encuentran la protección internacional de los derechos humanos en el Estado de Derecho Internacional, así como En busca de una cultura de derechos humanos, entre otros. Nos va a hablar el día de hoy de la migración centroamericana, de la cual les voy a leer una pequeña reseña. México no solo es un país de origen de migrantes en busca del sueño americano, del cual salen del territorio nacional tratando de llegar a Estados Unidos, sino que también es un país de tránsito. Esta migración es constante y en los últimos meses han entrado al territorio mexicano varias caravanas que quieren llegar a Estados Unidos sin contar con la visa correspondiente. La conferencia tratará de proporcionar un panorama general de las normas mexicanas sobre migración, así como ha sido el paso de estas migraciones a través del territorio nacional, las acciones que se han tomado para atenderlas. Asimismo, la posición del gobierno estadounidense respecto a los migrantes que han ingresado a su país y su pretensión unilateral de que sea el gobierno mexicano quien los atienda en tanto se determine su situación legal. Le cedo la palabra a la doctora y los dejo con la conferencia. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, pues un agradecimiento a nuestras autoridades, al doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro director, y también al doctor Víctor Armando Granados Carrión, que es nuestro jefe de la división. Bueno, nosotros sabemos que en los últimos meses, ya lo hemos comentado, que ha habido hay una migración de centroamericanos procedentes en su mayoría de Honduras, pero también hay personas de El Salvador, incluso de Nicaragua, y algunos guatemaltecos que se han incorporado a estas caravanas. Vamos a distinguir en cuanto a la regulación respecto a la migración. Vamos a encontrar que la migración se debe de atender desde dos ámbitos. Uno es el nacional y el otro es el internacional. Dentro del internacional, pues sabemos que está integrado por todos los instrumentos jurídicos emanados principalmente del Sistema de Naciones Unidas. En el ámbito internacional vamos a encontrar también lo que es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Vamos a encontrar la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes del 2016 y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada que se llevó a cabo en Marrakech en el 2018. Esto como consecuencia de la misma declaración del 2016. Bueno, pues en cuanto a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, México, esta fue adoptada en Nueva York el 18 de diciembre de 1990, ratificó México el 8 de marzo de 1999 y solamente hace una declaración interpretativa a este instrumento el gobierno mexicano que reafirma su voluntad política de lograr la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios. Tenemos que tomar en consideración vamos a encontrar también la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y, bueno, pues se debe de atender todos los problemas derivados de los derechos humanos. Como tenemos
poco tiempo voy a tratar de... La Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes, que se llevó a cabo en el 2016, señala que en todos los países del mundo hay migrantes y que en la actualidad la movilidad de estas personas es asombrosa. También nos habla que los derechos humanos deben de traspasar estas fronteras para poder proteger a las personas. En cuanto al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que se llevó a cabo los días 10 y 11 de diciembre del año pasado, 2018, en Marruecos, en el preámbulo se especifica de que si bien los refugiados, esto lo leo textualmente, si bien los refugiados y los migrantes tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales que deben de respetarse, protegerse y cumplirse en todo momento, constituyen dos grupos distintos que se rigen por marcos jurídicos separados. Esto es muy importante señalarlo porque si bien es cierto que son migrantes que salen de su lugar de origen en busca de otro espacio para vivir, hay que aclarar las condiciones por las que fueron orillados para salir de su territorio. Mientras los refugiados son personas que salen de su lugar de origen debido a la violencia generalizada, debido a un conflicto armado, por eso tienen que salir, porque hay una guerra, hay un conflicto armado. Los migrantes económicos, básicamente, salen de su lugar de origen debido a que hay mucha pobreza y salen buscando oportunidades económicas en otros lugares. Entonces, son dos grupos diferentes y por tanto se deben de atender de manera diferente. No es lo mismo las personas que salen debido a que hay un conflicto generalizado y una guerra en su lugar de origen, que las personas que salen en busca de una mejor vida. Por eso se hace esta especificación. Dentro de los instrumentos internacionales que hay respecto a las migraciones, quise tomar dos instrumentos significativos, lo que es la Declaración Americana de los Derechos de los Derechos y Deberes del Hombre, que es un instrumento regional americano, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la primera, la Declaración Americana, en el artículo 8 se dice que se habla del derecho de residencia y tránsito, y nos dice: toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, ¿sí?, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad. Esto sí hay que hacer la aclaración. La declaración fue realizada meses antes, la Declaración Americana fue generada meses antes que la Declaración Universal. Ambas son del mismo año, 1948, pero la americana fue previa. Y en esta nos dice, sí, las personas tienen el derecho de transitar libremente por el territorio, pero del Estado del que son nacionales. ¿Sí? Ahí sí pueden andar por donde quieran, solamente del lugar de donde son nacionales, y lo pueden abandonar si es su voluntad. Mientras que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, nos dice: 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Sí, esto está muy bien en materia general. Sin embargo, nosotros sabemos que en el ámbito nacional, o sea, estos son instrumentos internacionales que se van a aplicar, o se intenta que sean aplicados, reconocidos en todos los países, en todos los estados. Sin embargo, es el ordenamiento interno, el ordenamiento jurídico de cada estado, el que va a permitir o no el que se lleven a cabo estas acciones. Entonces, todos los estados, cada uno de los estados, va a tener una regulación relativa a las migraciones, relativa a los permisos
que se les va a conceder a las personas extranjeras que deseen ingresar a su territorio. De tal forma que dentro de estos organismos y de esta regulación vamos a encontrar también instituciones que se van a encargar precisamente de hacer esta cuestión, ¿sí? En cuanto al asilo, porque el instrumento que nosotros hemos visto fue el pacto, el último pacto que analizamos, se habla también en cuanto a las migraciones de refugiados. En la Convención Americana, que es la primera que ven ustedes ahí, el asilo, en el artículo 27 nos dice: derecho de asilo. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales. Aquí otra vez nos vuelven a recalcar: si tienen derecho a solicitar asilo, pero va a ser acorde a la legislación del lugar al que ustedes quieren ingresar. ¿Sí? O sea, sí se está marcando muy bien lo que es la competencia del Estado receptor en este caso. Mientras que en la Declaración Universal, en el artículo 14, nos dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicialmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En el ámbito nacional vamos a tener que dentro de nuestro ordenamiento jurídico vamos a encontrar principalmente a lo que es la Constitución política, a las leyes y reglamentos, a la costumbre y a la jurisprudencia. Cada país va a determinar la importancia que le va a dar a cada una de estas fuentes en el propio ordenamiento jurídico. En el caso de la migración en México, México es un estado que es un país que es de origen, de tránsito, de destino y de retorno. En México se cumplen los 4 momentos de la migración, es decir, México, muchos de los mexicanos salen hacia Estados Unidos en busca de mayores oportunidades, o sea, somos un país de origen, mexicanos que salen. Somos un país de tránsito porque estamos vecinos con Estados Unidos y entonces todos los países, todas las personas, todos los migrantes centroamericanos y sudamericanos que desean pasar hacia Estados Unidos tienen que cruzar forzosamente por el territorio mexicano, ¿de acuerdo? Entonces, somos también un país de destino porque muchos de los migrantes se quedan aquí, ya no continúan su camino o muchos de ellos llegan específicamente a México. Y también somos en los últimos años un país de retorno porque Estados Unidos, al momento de deportar a los extranjeros que están de manera ilegal, pues los regresan fácilmente. Entonces, en México se cumplen las 4 condiciones de la migración. Somos de origen, tránsito, destino y retorno. En el ámbito nacional mexicano, vamos a encontrar que nuestra Constitución política, la Ley de Migración y el reglamento de la Ley de Migración van a ser los instrumentos en los que se va a basar la regulación de esta migración. En cuanto a los derechos humanos, bueno, sabemos que con la modificación al artículo, a la reforma constitucional del 2011, ya se le da mayor auge y vigencia a los derechos humanos. Y en el artículo 1 nos dice que todas las personas que se encuentran en territorio nacional gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. En la Ley de Migración también nos habla de que debe de existir equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros. En el artículo 6 de esta Ley de Migración
nos dice que el Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado mexicano, de los cuales sea parte el Estado mexicano, y con las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria, es decir, sin distinguir si es que llegaron de manera regular o no. En esta misma ley nos dice en el artículo 3º, fracción 17ª, que migrante es el individuo que sale, transita o llega al territorio de un estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación. Nosotros también vamos a encontrar, por lo general cuando hablamos de migrantes, lo primero que se nos viene a la mente es aquellos migrantes procedentes de otros países. Sin embargo, muchas veces no tomamos en consideración a todos aquellos migrantes que son nacionales. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo hay una gran la mayoría de los pobladores de ciertas comunidades de Hidalgo han salido hacia Estados Unidos y se contratan en temporadas, se contratan a otros a jornaleros procedentes de otros lugares. Entonces, también, así como en el caso de Hidalgo, hay otras entidades federativas de la República en las cuales hay esta cuestión de que se aplica, se contratan a jornaleros migrantes procedentes de otras entidades. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos meses? En los últimos meses nosotros hemos escuchado esta cuestión de que hay una migración en cuanto a que ha habido caravanas, lo que son las llamadas caravanas centroamericanas, que están intentando llegar hacia el territorio estadounidense. Quieren llegar, su finalidad es llegar a Estados Unidos para, pues, en busca del llamado sueño americano, en busca de un mejor nivel de vida. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de estas personas, o sea, cuando un individuo pretende salir de su territorio, nosotros ya vimos que dentro del territorio hay libertad para que se traslade de un lugar a otro, para que busque el lugar de su residencia. Pero ¿qué ocurre cuando se traspasan esas fronteras? Bueno, cuando tú quieres ir a otro lugar, independientemente del estado que sea, del país que sea, tú debes de contar con un permiso para tú. Hay países que van a solicitar visa a las personas para que puedan ingresar a su territorio. Entonces vamos a encontrar que ha habido una serie de caravanas que han estado llegando. La primera caravana, que son las imágenes que les mostraba anteriormente, esto salió publicado, estas imágenes salieron publicadas en el periódico del día 24 de octubre del 2018. El sábado 13, en Honduras, había 600 personas. Para el viernes 19, o sea, casi una semana después, en la frontera de Suchiate había ya 4,000 personas. Ajá. Y el día 23 de ese mes, en Chiapas, había 7,000 personas. Vean ustedes la magnitud del crecimiento de la primera migración. Y no fue una. Ajá. Fueron, hasta el momento, ha habido 7 caravanas. La primera, como ya lo mencionamos, ingresó ingresó al territorio nacional el 18 de octubre del 2018, aproximadamente 7,233. Sí es importante decir, estas cifras no son exactas. No son exactas porque no todo se ha registrado.
Uno de los problemas con los que se ha enfrentado el gobierno mexicano es de que muchos de los migrantes no se quieren registrar, a pesar de que se ha ofrecido apoyos y se les ha ofrecido el otorgarles una visa por razones humanitarias, siempre y cuando obviamente sean registrados. Estas personas no desean hacerlo, entonces ingresan de manera ilegal y no siguen el trayecto de las caravanas, sino que van hacia otros contextos. Permítanme un momento. ¿Cuál ha sido la ruta de las caravanas? Bueno, encontramos que han partido de Honduras, pasan por Guatemala, llegan a Chiapas, muchas de ellas llegan a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México van a tener 3 rutas distintas. Ajá. No todas van a irse, no todas se van hacia Tijuana, sino que van a diferentes puntos de la frontera con Estados Unidos. En esta cuestión de la entrada a México, bueno, pues nosotros vamos a encontrar que en nuestra ley de migración nos señala la facultad que tiene el Estado para cerrar fronteras. Previo a la llegada a México, muchos ha escuchado en las noticias, y realmente fue un tanto alarmante, porque se escuchó de que la policía había agredido a los migrantes. Ajá. Entonces, cuando uno escucha estas noticias sin investigar profundamente, pues sí se alarma, porque dice, bueno, no es posible de que la policía mexicana esté realizando este tipo de acciones. Independientemente de la forma en la que están llegando, se debe de atender respetando sus derechos humanos. Fue la policía no mexicana, guatemalteca. Entonces, aquí sí, no todos los periódicos hicieron esa aclaración. En el Universal, del 28 de octubre de 2018, sí salió publicado incluso esa fotografía que ustedes ven en la presentación, tomada de este periódico, y dice: los antimotines guatemaltecos lanzaron bombas lacrimógenas a los migrantes que, en su desesperación por seguir su trayectoria hacia Estados Unidos, respondían con piedras y palos. ¿Sí? Entonces, no fue la policía mexicana, aclaración, fue el grupo antimotines guatemaltecos. En la legislación, en nuestra legislación, en la ley de migración, se establece en el artículo 32 la facultad de cerrar fronteras. Y nos dice este artículo: la Secretaría, o sea, la Secretaría de Gobernación, podrá cerrar temporalmente los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, por causas de interés público. O sea, si es una facultad, los estados pueden cerrar, y en el caso del Estado mexicano, puede cerrar la frontera cuando así lo determine. ¿Por cuestiones de qué? De interés público. Y fue lo que intentó hacer. O sea, México, cuando iba a llegar la primera caravana, intentó cerrar la frontera. Para que se pueda internar un extranjero al país, a nuestro país, en el artículo 34 de la Ley de Migración nos dice: los mexicanos y extranjeros solo pueden entrar y salir del territorio nacional por los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire. La internación regular al país se efectuará en el momento en que la persona pasa por los filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, dentro de los horarios establecidos para tal efecto y con intervención de las autoridades migratorias. Y esto no nada más se da en México, en todos los países del mundo, bueno, al menos en los que yo, los poquitos que he tenido oportunidad de viajar, siempre vamos, y ustedes lo saben, cuando ustedes viajan al exterior,
tienen que presentarse en los filtros migratorios, presentar su pasaporte, presentar la visa en los casos que así se solicite. En el artículo 35 nos dice, para entrar y salir del país, los mexicanos y extranjeros deben cumplir con los requisitos exigidos por la presente ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Corresponde de forma exclusiva al personal del Instituto Nacional de Migración, vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros y revisar la documentación de los mismos. O sea, aquí también nos está haciendo hincapié en los requisitos con los que se deben de cumplir para que puedan ingresar a territorio nacional. Pero no nada más los extranjeros, sino también los mexicanos. Y ya en el artículo 37 nos dice, para internarse al país, los extranjeros deberán, 1. Presentar en el filtro de revisión migratoria al del instituto los documentos siguientes. A. Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente. ¿De acuerdo? Y nos está diciendo el pasaporte y, cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor en los términos del artículo 40 de esta ley. En el caso mexicano, ¿quién va a expedir las visas? Bueno, pues los consulados mexicanos que se encuentran en todo el mundo. Entonces, cualquier extranjero que necesite, de los países a los cuales se les marca el Estado mexicano que deben de cumplir con esa visa, deben de acudir a los consulados mexicanos para obtener su visa y poder viajar hacia territorio nacional. En el caso en el caso de Honduras, de El Salvador y de Nicaragua, a estos países el Estado mexicano les exige visa a sus connacionales para que puedan ingresar a territorio nacional. Entonces, deben de cumplir para ingresar a territorio nacional pasaporte y lo que es la visa. ¿Qué es lo que pasó a la entrada a México? Desafortunadamente era tal la cantidad, nosotros ya vimos que de una caravana que no llegaba a 1000 personas, se fue incrementando a más de 7000. Entonces empezaron a ingresar, la frontera estaba cerrada como facultad que ya vimos que podía ejercer el Estado mexicano y sin embargo pues fue rebasada esta frontera, el cierre, y saltaban incluso en su desesperación, se entiende que estaban desesperados y poniendo aún en riesgo la vida de personas, porque había mujeres que con niños de brazos saltando las tablas. O sea, se reconoce que había una desesperación, pero también había que proteger a los menores, sobre todo a los menores. Los adultos, como quiera, bueno, pues tienen mayor defensa que los menores. Entran a México y pues empiezan a tener estas rutas. ¿Cuál es la situación que prevalece o que ha prevalecido en estos meses? Bueno, pues fue atendida principalmente en primer momento por las personas, la misma población que estuvo apoyando, y ya después también parte del gobierno empezó a apoyar a las caravanas, principalmente a partir del cambio de gobierno. En el caso del anterior presidente, no hizo no tuvo ninguna acción respecto hacia los migrantes. Es a partir de nuestro actual presidente que ya se empezó a dar atención, incluso él mismo dijo que se iban a extender visas humanitarias para otorgarles a estos migrantes y que pudieran establecerse aquí en el país, en México, y pudieran también trabajar. Estas son algunas de las imágenes de las distintas formas que se les daba de atención, desde campañas provisionales, casas de campaña porque iban en tránsito, o sea, no estaban establecidos en un solo lugar, hasta ya albergues que se les destinaron, ¿sí?
En estos albergues también se les dotaban de baños portátiles, pues para que pudieran, por lo menos, atender esta situación. En cuanto a la alimentación, que esto ha sido uno de los puntos más polémicos, el gobierno mexicano sí se ha tratado, y en conjunto con organizaciones civiles, las organizaciones civiles, lo que han intentado es proporcionarles alimentos a estos migrantes, apoyándolos. Sin embargo, bueno, pues ha habido desafortunadamente algunos comentarios que han puesto en contradicción las intenciones y la recepción que tienen los migrantes respecto a los alimentos que se les otorgan, cuando en realidad, bueno, pues los alimentos que se les dan, sobre todo la polémica esa de los frijoles, bueno, pues los frijoles los comemos todos. Entonces, y sin embargo, a mí me sorprende porque he tenido la oportunidad de convivir, o sea, no solo conocer, sino convivir con personas de origen hondureño, y realmente son personas muy amables, muy sencillas, y también comíamos frijoles. O sea, no es algo que sea desconocido de la dieta de los hondureños. Ellos también comen frijoles. Desconozco el por qué esta persona hizo ese comentario tan desagradable, que puso, la consecuencia que hubo es de que muchas de las personas, cuando lo escuchaban, eran como que los frijoles se les dan, o sea, como si se les fueran corpos, cuando en realidad nosotros los mexicanos también comemos frijoles. Pero bueno, lo que se ha pretendido es otorgarles, en la medida de las posibilidades, la alimentación a los migrantes. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Han llegado a lugares, principalmente a Tijuana. Los migrantes que han llegado a Tijuana pretenden pasar a San Diego, y algunos han cruzado ya la frontera. Pero una de las cuestiones que sí hay que señalar, dentro de la política migratoria mexicana, México, y está en la legislación, puede señalar cuáles son los lugares en los que se van a establecer en tanto adquieren una situación legal, los migrantes. Entonces, señala lugares. Resulta que ahorita los migrantes, hay algunos que no quieren ir a donde se les está ubicando, y ahí hay un problema, porque pareciera que están en contra de la propia autoridad mexicana. Los pobladores de Tijuana, ya incluso hubo marchas que realizaron en contra de las migraciones, y señalando leyendas que en realidad pues sí, hay de todo. Incluso, por ejemplo, uno de los carteles señala: migrante, no venga a exigir en mi país lo que no hiciste en el tuyo. Y como esas hay muchas. Y pues hay otra que dice que migrante, en Tijuana somos hospitalarios y tolerantes, pero no. Entonces, este tipo de cuestiones que se pone, la prensa internacional, al estar haciendo este análisis, la prensa internacional pone en entredicho la atención que el gobierno mexicano y que el pueblo mexicano le ha estado otorgando a los migrantes. No se dan cuenta de la dimensión realmente que se tiene respecto a esta problemática, y que se están agotando los recursos. Incluso el alcalde de Tijuana dijo: ya no hay recursos, ya nos agotamos los recursos que eran para el propio ayuntamiento, que eran para los tijuanenses. Ya no hay, ya nos lo agotamos en los migrantes.
ya con el nuevo gobierno ya dio más recursos para la atención. Pero toda esta cuestión es importante señalar de que la problemática es de que estas personas, estos migrantes, su sueño es llegar hacia Estados Unidos. Pero si no cuentan con papeles, no contaron con papeles para entrar a México, menos los tienen para entrar hacia Estados Unidos. ¿Cómo van a entrar? ¿Cómo van a entrar? O sea, esa sería el cuestionamiento. ¿Cómo le van a hacer para poder ingresar? Si ya vimos que las personas que se han atrevido a cruzar la frontera han sido detenidas. Y aquí viene otra cuestión que preocupa, porque la posición de Trump, que de por sí, desde antes, desde que él estaba como candidato a presidente de los Estados Unidos, decía, hay que poner un muro para que los mexicanos no pasen. Con estas caravanas, lo que está diciendo, vean, tengo razón, ahora con mayor razón, para la redundancia, tengo que poner mi muro para impedir que no nada más los mexicanos, sino todos los centroamericanos lleguen acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No van a poder, o sea, va a ser muy difícil que estos miles de centroamericanos puedan ingresar a territorio estadounidense. Se están quedando en México. ¿Qué es lo que está diciendo Trump? Bueno, y eso sí es una cuestión preocupante para el gobierno mexicano, porque Trump está diciendo que va a mandar a todas estas personas centroamericanas que están ingresando o que hayan ingresado, los van a mandar a México para que en México espere hasta que se dé la resolución si son admitidos o no. Eso es una medida unilateral y no es competencia del Estado mexicano. Se entiende que, y esto en cualquier país, si tú recibes a personas en lo que se esclarece su situación legal, tú le vas a atender y van a estar en puestos destinados, en espacios destinados para la atención de estas personas. No los vas a mandar a otro país, ya están en tu territorio y los tienes que atender. Entonces, todas estas personas centroamericanas que ya están en territorio estadounidense, ahí las deben de atender. Y lo que está diciendo Trump es, no, yo los voy a mandar a México en tanto se determina cuál va a ser su situación legal en Estados Unidos. A lo que afortunadamente el secretario de Relaciones Exteriores dijo que no podía ser. O sea, ojalá y el gobierno mexicano se mantenga en esta postura, porque imagínense, en caso contrario, va a ser el pretexto para que no solamente a las personas centroamericanas de esta última caravana, sino nos se corre el riesgo, si de por sí ya somos país de retorno, precisamente por esta cuestión de que están regresando a mexicanos, no nada más a mexicanos, sino a muchas personas de América Latina aquí al territorio nacional. Hace años, cuando estudiaba la maestría, una de las cosas que nos enseñaron, bueno, entre las cuestiones que nos señalaban, es de que muchas de las personas que cruzan hacia Estados Unidos de manera indocumentada lo hacen también sin dejar rastros, o sea, no llevan consigo ni identificación, no llevan consigo actas de nacimiento, para que en caso de que fueran detenidos, fueran deportados a México. Entonces, muchas de las personas centroamericanas, sudamericanas, iban sin documentos para que al momento en el caso de que fueran detenidos, dijeran, pues soy mexicano, y ya lo regresan a México en vez de regresar a su país y poder intentar volver hacia Estados Unidos. Entonces, no cuentan con documentos, ese es un problema. Y ahora imagínense si se acepta esta decisión unilateral del gobierno estadounidense de
que las personas que ya ingresaron a territorio estadounidense sean regresadas hacia México en lo que esperan el fallo de su condición legal. ¿Cuál ha sido la acción del gobierno mexicano? Bueno, pues el gobierno mexicano lo que ha hecho un programa emergente de emisiones de tarjetas de visitante por razones humanitarias. Debemos de entender que en Honduras, además de las cuestiones económicas, de la extrema pobreza que hay allá, también hay una gran violencia. Por eso es que los hondureños están saliendo. Ajá. Pero pues para atenderlos se les ha ofrecido a estas personas de que se queden en México, pero ya para que puedan buscar trabajo, porque mientras están en las caravanas pues no están trabajando, no tienen ingresos, y bueno, pues aquí por eso también las actitudes de la población, ¿no? Y bueno, con el objetivo de tener una migración ordenada, segura y regular, el Instituto Nacional de Migración entregó hasta el lunes 11 de febrero 13.270 tarjetas de visitante por razones humanitarias en Chiapas, Ciudad de México y Coahuila. En el caso de Tijuana, el caso de Tijuana es muy peculiar y por eso las protestas de los mismos pobladores de la ciudad. En el caso de Tijuana, los migrantes que están ahí no quieren recibir ayuda. Ellos están en su idea de seguir su camino hacia Estados Unidos, de poder cruzar la frontera a un riesgo de su vida, y no han accedido a participar en este programa. Entonces, por eso, en el caso de Tijuana no ha sido así. Bueno, pues básicamente el panorama que se está dando es, estamos a la expectativa, ojalá que con el apoyo que se le dio a las personas que vinieron ya con esas visas por razones humanitarias, puedan acceder a trabajos, ya puedan establecerse aquí en territorio nacional. Bueno, pues muchas gracias.